5 minutos de receso en lo que este día 12 de marzo de 2025 a las 10 horas. Por favor, secretario, proceda a realizar el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal. Buen día, con su venia, presidente. Por instrucciones del presidente se procede al pase de lista. Licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal. Licenciada Paula Trade Hidalgo, síndica municipal. Regidora Elia Ortiz García. Regidor Alan Salvador Moreno. Regidora Arnet Juliana Jiménez Gaspar. Presente, buenos días. Regidor Gabriel Rivas Ríos. Regidor Sergio Hugo Barón Pulido. Regidora Paz Hernández Pardo. Presente, buenos días. Regidora Miriam Aide Barajas Basilio. Presente, buenos días a todos. Regidor Salvador Aguilar Rea. Regidor Juan Miguel Serrano Gastelum. Presidente, informo que hay una asistencia de 11 de los 3 integrantes del Cabildo. Gracias. Existe quórum legal, por lo tanto esta sesión será plenamente válida, así como los acuerdos que aquí se emitan. Por favor, secretario, ponga a consideración de este Cabildo el orden del día que se propone para el desahogo de la sesión. Con gusto, presidente, procedo a la lectura del orden del día propuesto para esta sesión. Sexta sesión ordinaria de Cabildo de Cuernavaca, Morelos, de fecha 12 de marzo de 2025. Número 1, pase de lista de las y los integrantes del Cabildo. Número 2, declaración del quórum legal y apertura de la sesión. Número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 4, informe rendido por la doctora Lorena Elizabeth Castillo, directora general del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, requerido mediante el acuerdo SO/AC-50-12-11-2025, guión 2025. Es segundo guión 2025. Quinto, informe rendido por el C. Arnoldo Heredia Romero, director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, con relación a los acuerdos tomados en la Junta de Gobierno de dicho organismo en materia de celebración de convenios con la CFE y el Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos para el pago de adeudos históricos. Se incorpora la regidora Erika Lastra Jaimes. Número 6, presentación de la petición de la ciudadana Patricia Lucía Torres Rosales, de fecha 11 de noviembre de 2024, para turno a la Comisión Dictaminadora de Pensiones. Número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que deja sin efectos legales el acuerdo número AC/008/SO diagonal 19-sexto diagonal guión 07 diagonal 074 de fecha 19 de junio de 2007, así como todos los actos celebrados derivados del citado acuerdo en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio de nulidad
TJA, diagonal Primera Sala, diagonal 066, diagonal 2022, presentada por la licenciada Silvia Bello Rendón, consejera jurídica. 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que aprueba la oferta que formulará el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca con el aval del Ayuntamiento de Cuernavaca a la Comisión Federal de Electricidad con la finalidad de cubrir la deuda histórica que tiene el organismo descentralizado presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal constitucional de Cuernavaca. 9. Informe de la remisión de acuerdos a comisiones municipales y a las secretarías, dependencias y organismos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, emanados de sesiones de Cabildo, presentado por el ingeniero Óscar Armando Cano Mondragón, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca. Número 10, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana Ana María Montalbán Ramírez en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 643, diagonal 2024. 11. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana María de Lourdes Ramírez Guadarrama en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1698, diagonal 2023. 12. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Mauricio Garza Millán en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 434, diagonal 2024. 13. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Omar Humberto Mondragón Ocampo en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Séptimo Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 775, diagonal 2024. 14. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Primitivo Valdovinos Palma en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1727, diagonal 2023. 15. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada y jerarquía inmediata superior al ciudadano J. Socorro Montor Herrera, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, diagonal cuarta cera, diagonal JRNF-225, diagonal 2024. 16. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada y jerarquía inmediata superior al ciudadano Pablo Baena Villalobos, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, cuarta cera, diagonal JRNF-231, diagonal 2023. 17. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Alejandro Ángel de Jesús en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Tercero Distrito en el Estado dentro del juicio de amparo 623, diagonal 2024. 18. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Daniel Nava Sánchez en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 768, diagonal 2024. Doy cuenta de la incorporación del regidor Alfredo González Sánchez. 19. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Enrique Román Jiménez en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 170, diagonal 2024. 20. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Gregoria Begonia Morales Marín en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 58, diagonal 2024. 21.
presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Javier Antúnez López en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 326, diagonal 2024. 22. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Juanita Vera López en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Tercero Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 355, diagonal 2024. 23. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana María Eugenia Esperanza León Gómez en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 175, diagonal 2024. 24. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Marta del Socorro Beltrán Romero en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Octavo Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 884, diagonal 2024. 25. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Maximina Estrada Juárez en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 239, diagonal 2024. 26. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo porque se concede pensión por jubilación al ciudadano Moisés Quiroz Santana en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 642, diagonal 2024. 27. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Octavio Ochoa de la Cruz en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 850, diagonal 2024. 28. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Ramiro Aguilar Román en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Octavo Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1354, diagonal 2023. 29. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Abel Sámano Román en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA cuarta cera diagonal JRNF-191 diagonal 2023. Presentación 30, perdón. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Isaí Gutiérrez Guadarrama en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, segunda sala, diagonal 47, diagonal 2024. 31. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Humberto Pío Quinto Salgado en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, diagonal primera sala, diagonal 179, diagonal 2023. 32. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior a la ciudadana María Gabriela Rodríguez Gómez en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, diagonal quinta cera, diagonal 001, diagonal 2024. 33. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Mario Alberto Moreno Abarca en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, diagonal quinta cera, diagonal JDN-106, diagonal 2023. 34. Presentación, discusión en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana Juana González Lázaro
cónyuge superstite del finado pensionado Andrés Valdés Mesa, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 10º de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 622, diagonal 2024. 35. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana Olga Parra Morales, cónyuge superstite del finado jubilado Miguel Ángel Olayo Cortés, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA Tercera Sala, diagonal 232, diagonal 2023. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana Rosa López Gómez, concubina del finado pensionado Abel Silvas Aguilar, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 7º de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 624, diagonal 2024. 37. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Enrique Paredes Garduño, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 5º de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1699, diagonal 2023. 38. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano José Lorenzo Pérez Velázquez, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 5º Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 287, diagonal 2024. 39. Presentación de la iniciativa con proyecto de reglamento interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Cuernavaca, presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal constitucional de Cuernavaca, Morelos. 40. Presentación de la iniciativa con proyecto de reglamento para la atención, control y bienestar de perros y gatos para el municipio de Cuernavaca, Morelos, presentado por el presidente municipal constitucional de Cuernavaca, Morelos, licenciado José Luis Uriostegui Salgado. 41. Presentación de la iniciativa por la que se adicionan dos últimos párrafos del artículo 7 del acuerdo AC 004, diagonal SO, diagonal 17, _3, diagonal 09, diagonal 38, por el que se aprueba el reglamento de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, presentado por la regidora Erika Lastra Jaimes. 42. Dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 26 de febrero de 2025. 43. Asuntos generales y 44. Clausura de la sesión. Gracias, secretario. Adelante, regidor Gabriel Rivas. Perdón, si pudieran leer el número 29 nuevamente, porque al parecer o vi mal o está mal ubicado el número de juicio administrativo. Sí, lo leo nuevamente. 29. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Abel Sámano Román, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, diagonal cuarta cera, diagonal JRNF, _191, diagonal 2023. Sí, está bien, gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias. Por favor, secretario, someta a votación si es de aprobarse el orden del día propuesto para el desahogo de la sesión. Por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Proceda, por favor, a desahogar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al escrito remitido por la doctora Lorena Elizabeth Castillo Castillo, directora general del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, requerido mediante el acuerdo SO, diagonal AC, _50, diagonal 12, segundo, 2025. Gracias. Este informe fue solicitado en sesión anterior de Cabildo para que la titular del Instituto de la Mujer
nos comunique cuáles son las acciones que se han llevado a cabo en el tema de alerta de violencia de género. El informe ha sido rendido, sin embargo, se estima que es importante que acuda la titular del instituto a sesión de cabildo próxima a ampliar el informe y que pueda desahogar las dudas o inquietudes que este cabildo le plantee. Entonces se tiene por rendido el informe, pero el planteamiento es que sea convocada para la próxima sesión de cabildo ampliar el informe. ¿Sí están ustedes de acuerdo? Bien, entonces, por favor, secretario, invite a la directora del Instituto de la Mujer del municipio de Cuernavaca a comparecer en la próxima sesión de cabildo, a ampliar el informe rendido respecto de las acciones llevadas a cabo respecto a la alerta de violencia de género. Con gusto, presidente. Gracias. Se tiene por desahogado ese punto, proceda a desahogar el siguiente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe rendido por el ciudadano Arnoldo Heredia Romero, director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, con relación a los acuerdos tomados en la Junta de Gobierno de dicho organismo en materia de convenios con la CFE y con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos para el pago de adeudos históricos. En este caso quisiera hacer una precisión. No se trata de un informe que rinde el director del ZAPAC. Comunica a este cabildo dos temas que son fundamentales y pido que se separen, por lo menos en un punto y aparte. El sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca presenta un adeudo histórico desde el año 2018 con la Comisión Federal de Electricidad. 2018 fueron cerca de 100 millones y de 2019 a 2021 fueron cerca de 200 millones de pesos los que se generaron de deuda. Para poder cubrirla, la Comisión Federal de Electricidad propuso al Ayuntamiento de Cuernavaca y al Gobierno del Estado diferentes mecanismos que incluían una aportación tripartita, una que pagaría el Ejecutivo, otra el municipio y otra la descontaría la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, esta no fue validada por el Ejecutivo Estatal hace 3 años, así que se quedó solo el Ayuntamiento de Cuernavaca con la Comisión Federal de Electricidad. Se buscaron alternativas y la más viable es un programa peso por peso que desde hace años maneja la Comisión Federal de Electricidad. Del monto total de 287 millones de pesos que se adeudaba, el ayuntamiento el año pasado pagó 7 millones de pesos. Así que el monto actual está alrededor de 279 millones de pesos, en números redondos, y con el acuerdo que se plantea que ZAPAC firme con Comisión Federal de Electricidad, la deuda podría disminuir a 139 millones de pesos y fracción, con pagos mensuales de 3 millones de pesos los primeros 3 años y un poco menores en el año 28. Sin embargo, el año 28 está fuera de esta administración. La Ley Orgánica Municipal establece que no podemos contratar obligaciones que trasciendan a la administración. Así que el lunes 10 de marzo sesionó la Junta de Gobierno de ZAPAC, de la cual algunos de los que estamos aquí presentes formamos parte. Hicimos una evaluación de los ingresos que tiene ZAPAC, de la capacidad de pago y de la necesidad de celebrar el convenio con Comisión Federal de Electricidad para evitar eventuales cortes de energía eléctrica por el incumplimiento de esta obligación. Se hizo una rendición de cuentas, de valoración de la capacidad económica que podría tener de aquí al vencimiento de la deuda. Hay la viabilidad de contraer esa obligación y en caso necesario, solamente que ZAPAC no pudiera juntar los recursos para los pagos mensuales, el ayuntamiento tendría que ser aval.
procuraremos que si este cabildo aprueba el convenio, se estipulen algunas cláusulas que nos permitan cierto tiempo de cortesía para poder reunir los recursos y en su caso ZAPAC cumpla la obligación y no tener que llevar al ayuntamiento a absorber la deuda. El primer tema es que se pueda autorizar por este cabildo a que el director general de ZAPAC celebre el convenio junto con el ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad para que este programa de peso a peso se haga una realidad. El segundo tema es otorgar el aval al ZAPAC para que podamos, en su caso, cubrir las mensualidades que esté imposibilitado el sistema para cubrir en tiempos futuros. Y el tercer punto es pedir al Congreso del Estado la autorización para poder contratar la obligación hasta un año después de que termine esta administración. Ese es el tema general del punto de acuerdo que ZAPAC ha solicitado a este cabildo. Si tienen alguna pregunta o comentario al respecto. Bien, entonces, si no hay comentarios, por favor, secretario, someta en votación si es de aprobarse la propuesta de celebración de convenio de ZAPAC con Comisión Federal de Electricidad en estos tres aspectos a que me he referido. Con gusto, presidente. Pongo a su consideración la propuesta de convenio con la CFE por parte de ZAPAC, en los términos que han sido comentados por el presidente municipal. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, expídase copia certificada del acuerdo para presentar al Congreso del Estado la solicitud de aprobación del convenio y el plazo que excede a esta administración a la brevedad posible. Con gusto. Gracias. El siguiente tema que informa el director del ZAPAC tiene que ver también con cubrir una deuda histórica del ZAPAC con el Instituto de Crédito para los Trabajadores de Gobierno del Estado, del cual había formado parte el sistema de agua potable, y por falta de pago fue suspendido el servicio a toda la base trabajadora de este organismo descentralizado. También hay por parte del Instituto de Crédito programas que incentivan el cumplimiento de obligaciones y uno de ellos fue que la Junta Directiva ha acordado ofrecer al ZAPAC que al pagar la suerte principal, que asciende a un promedio de 50 millones de pesos, se le condonen al 100% las multas, los intereses generados por esta deuda existente, de tal manera que la quita correspondería a aproximadamente entre 50 y 55 millones de pesos, que también ayudaría a sanear las finanzas del sistema. De eso no requiere nuestra aprobación. La Junta de Gobierno ha tomado cartas en el asunto, ha acreditado que tendrá la capacidad económica para pagar. A la firma del convenio se hará un pago de aproximadamente 2,5 millones de pesos y posteriormente serán pagos de 400,000 pesos mensuales hasta liquidar totalmente la deuda. Pero a la firma del convenio, los trabajadores sindicalizados y de base recuperarán el derecho a obtener créditos y eso obviamente beneficia las condiciones laborales y su calidad de vida. Por lo tanto, se estimó conveniente informar a este cabildo que se están haciendo esfuerzos importantes para sanear las finanzas de ZAPAC y que próximamente, al liquidar las deudas, tenga capacidad de invertir más en obras y servicios que la población requiere.
Se tiene por rendido el informe de ZAPAC, en el cual participamos quienes formamos parte de la Junta de Gobierno. Adelante, por favor, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación de la petición de la ciudadana Patricia Lucía Torres Rosales, de fecha 11 de noviembre de 2024, para turno a la Comisión Dictaminadora de Pensiones. Gracias. Como saben, la exregidora Patricia Lucía Torres Rosales, a consecuencia de un accidente que se tuvo el 7 de junio del año 2022, presenta lesiones que no han sanado y que pueden dejar secuelas permanentes, provocándole una discapacidad motriz. Ha solicitado una pensión vitalicia en carácter de regidora y se estima conveniente que esta petición sea turnada a la Comisión Dictaminadora de Pensiones para que proponga lo que estime procedente legalmente y lo someta posteriormente a este cabildo. Entonces, es solo informar que se turnará esta petición a la Comisión Dictaminadora de Pensiones. Adelante, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que deja sin efectos legales el acuerdo número AC/008/SO, -19-6-07-074, de fecha 19 de junio de 2007, así como todos los actos celebrados derivados del citado acuerdo en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio de nulidad TJA, primera sala, 066, 2022, presentada por la licenciada Silvia Bello Rendón, consejera jurídica. Buen día, consejera. Pase, por favor. Damos la bienvenida a la maestra en Derecho, Silvia Bello Rendón, consejera jurídica, para que exponga ante este cabildo el punto que se habrá de analizar para el acuerdo respectivo. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente, síndica, regidores y regidoras. Muy buenas tardes. Antes de entrar al estudio del cumplimiento de esta ejecutoria de esta sentencia firme, me permitiré dar un breve antecedente de este asunto que nos ocupa. Mediante escrito presentado el día 25 de abril del año 2022, ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, compareció el ciudadano Samuel Montaña Ortiz en representación de Índice Ambiental AC, presentando un escrito inicial de demanda en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en contra del presidente municipal, el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, así como del tesorero municipal, reclamando la nulidad del acuerdo de cabildo número AC/008/19-6-07-074 de fecha 19 de junio del año 2007. Así, mediante sentencia definitiva emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, en sesión de fecha 6 de marzo del año 2024, dictada dentro del juicio administrativo TJA, primera sala, 066, 2022, se declaró la nulidad lisa y llana del acuerdo de cabildo número AC/008/SO, 19-6-07-074, misma que en sus resolutivos establece lo siguiente. Se declara la nulidad lisa y llana del acuerdo antes citado, de fecha 19 de junio del 2007, emitido por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, como lo solicitó la parte actora, lo anterior con fundamento en el artículo 3 de la misma ley, al estar dotado de plena jurisdicción autónoma e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa, al haber sido declarada la nulidad lisa y llana del acto impugnado, consistente en el acuerdo multicitado,
emitido por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se deja sin efectos y la autoridad responsable queda obligada a otorgar o restituir al actor en el goce de sus derechos que le hubieran sido indebidamente afectados o desconocidos en los términos que establezca la sentencia. Por esta razón, se deja sin efecto alguno los actos derivados del acuerdo que ha sido declarado nulo y se deja sin efectos los siguientes: la adenda 01/07 del título de concesión celebrado el 22 de junio del 2007 por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y las personas morales denominadas Promotor Ambiental de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Pasa Cuernavaca, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se hizo constar que a partir de la suscripción de dicha adenda cambiaba la razón social de la concesionaria Promotor Ambiental de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la denominación Pasa Cuernavaca, Sociedad Anónima de Capital Variable, para todo lo relacionado con el título de concesión. B. Los acuerdos AC003/17-17-07-112, de fecha 27 de septiembre del 2007, así como el acuerdo AC001/17-12-07-154, de fecha 27 de diciembre del año 2007. El acuerdo AC001/SO-11-3-08-183, de fecha 11 de marzo del año 2008. Y el acuerdo AC002/SO-08-5-09/405, de fecha 8 de mayo del año 2009, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y las adendas derivadas de cada uno de estos acuerdos al título de concesión referido, así como la adenda 05/2009 al título de concesión celebrado el 12 de mayo del 2009, las cuales están relacionadas con la concesión otorgada a favor de Pasa Cuernavaca, Sociedad Anónima de Capital Variable. Consecuencia de esta sentencia, el pasado 22 de mayo del año 2024, los ciudadanos Rodrigo García Martínez y Vidal Mauricio Treviño Jiménez, en su carácter de apoderados de Pasa Cuernavaca, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Promotor Ambiental de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente, promovieron una demanda inicial de amparo directo en contra de la sentencia de fecha 6 de marzo del año 2024, emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dictada dentro del juicio administrativo TJA, Primera Sala, 066, 2022, misma que fue radicada ante el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 18º Circuito, con el número de expediente 169, 2024. Bajo esa misma premisa, el día 30 de enero del año 2025, el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 18º Circuito dictó una sentencia en el expediente 169, 2024, mediante el cual resolvió no conceder el amparo y protección a los quejosos en contra de la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de fecha 6 de marzo del año 2024, dentro del juicio administrativo TJA, Primera Sala, 066, 2022. Derivado de ello, mediante una cédula de notificación efectuada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el día 28 de febrero del 2025 se notificó a la Consejería el acuerdo de fecha 19 de febrero del año 2025, mediante el cual se requirió a las autoridades demandadas en el expediente TJA, Primera Sala, 066, 22, para que se acatara la sentencia firme de fecha 6 de marzo del año 2024. Cabe hacer mención que esta sentencia únicamente deja sin efectos exclusivos los acuerdos antes mencionados, sin modificar los demás actos jurídicos realizados por la persona moral, promotora ambiental, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como de Pasa Cuernavaca, Sociedad Anónima de Capital Variable.
En base a lo que se ha dado lectura, honorable miembros del Cabildo, es que se solicita, se emita el acuerdo respectivo a efecto de dar cumplimiento a la sentencia, se firme y poder dar cumplimiento a lo que se nos está ordenando. Sí, estamos en término para poder hacer mención para dar cumplimiento y evitar así posibles multas o sanciones en que pudiéramos incurrir en caso de ser omisos a este cumplimiento que se nos está ordenando. No sé si Gracias, tengan alguna consejera. pregunta. ¿Tienen alguna pregunta o comentario que hacer? Yo tengo una pregunta, consejera. La parte actora señala que se transgreden algunos de sus derechos y por eso pide la nulidad de los actos. ¿Cuáles son los derechos que se le deben restituir de acuerdo con la sentencia? Sí, permítame. A que vuelva aquí dice esta razón, permítame, a que se le restituya al goce de los derechos que se le hubieran sido evidentemente afectados, es decir, que vuelva él a tener la concesión, pero para eso él tendría. Quien promueve el juicio es Índice Ambiental. De índice ambiental. Índice Ambiental señala que al no haberse cumplido con las formalidades para la cesión de los derechos de promotora ambiental a Pasa Cuernavaca, hay una afectación a sus derechos de segunda o tercera generación, que es el de derecho a un medio ambiente sano. Derecho a medio ambiente sano. Ajá, a eso me refería. Perdón. Sí, aquí, permítame. Adelante, regidor Alfredo González. Gracias. Yo creo que es importante, a efecto de generar una mayor ilustración y sobre todo para quienes nos ven desde las redes sociales, puntualizar algunos aspectos que ya tocamos en el precabildo, que tiene que ver con que la suerte de esta sentencia, lo que constriñe a este órgano colegiado en su carácter de cabildo, es aprobar este acuerdo que se pone a disposición de todos nosotros para dejar sin efectos legales el relativo al otorgamiento de la concesión, en donde había dos empresas de origen, una con una denominación social, posterior se hace el cambio de denominación social y esta empresa reconocida como Pasa sí presta el servicio. La puntualización que quiero hacer es que derivado de la lectura de los propios juicios que fueron sometidos ya en el ámbito de la materia administrativa pero también civil, no tiene conexidad de la causa respecto del pago que ya se hizo con una condena a la administración inmediata anterior que tuvo que ver con el pago de pesos y centavos con relación a la prestación del servicio. Dicho de otra manera, la declaración de la nulidad lisa y llana no retrotrae los efectos de lo que ya se le pagó a esa empresa, porque la reviviscencia de la norma no alcanza para esos efectos. Eso sí creo que es muy importante señalarlo, en virtud de que el Ayuntamiento de Cuernavaca no cuenta con un mecanismo legal para restituir esa parte. Y la otra situación, que además ya lo había comentado en alguna mesa, es un juicio muy interesante porque se le da legitimación procesal activa a una asociación civil en aras de señalar como agravio el tema del derecho fundamental al medio ambiente. Entonces me parece que al no existir materialmente la restitución para regresar al estado de cosas de aquel año, el tema del medio ambiente, los efectos concretos es restituir al estado de cosas, es decir, dejar sin efectos este acuerdo para que no exista el tema de la concesión. Habida cuenta, nada más, para mí será muy importante señalar y dejar clara esta situación para no generar una confusión respecto de los alcances. Y también yo quisiera puntualizar que, como lo señaló la consejera jurídica, el 1 de enero del año en curso resuelven los órganos jurisdiccionales de la instancia ulterior no conceder el amparo a los quejosos, es decir, en este caso a los representantes de la otrora empresa señalada como Pasa, de tal suerte que con esto se estaría cumplimentando dentro de los términos señalados por el órgano jurisdiccional y estaríamos en tiempo y forma. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Regidor Gabriel Rivas. Sí, queda claro que no es
en beneficio de PASA esta resolución judicial, sino que en todo caso es de una asociación protectora del medio ambiente que en ese momento se vio afectada al hacer el cambio de una empresa a otra que brinda el servicio de recolección de basura. Eso queda perfectamente claro. Nada más si yo también voy a pedir que me hicieran llegar copia de los acuerdos que se tomaron en esa sesión y que fueron combatidos legalmente, para un poco ilustrarme en torno a qué es lo que estamos hoy nosotros aprobando. Es obvio que tenemos que cumplir con esa resolución judicial, pero también hay que ver los alcances que pudiera tener y que pudieran afectar, porque esto se tomó en otra administración o se acordó en otra administración y hoy nos están condenando a algo que tenemos que cumplir. Nada más, gracias. Sí, regidor, con gusto se les va a hacer llegar la copia de estos acuerdos a todos ustedes. La resolución solo tiene efectos de nulidad. Los actos que en su momento fueron considerados válidos por aquella administración entre el 2007 y 2008, a la luz de lo que se plantea en la demanda y todo lo que se aportó como pruebas, se estima que transgredieron el derecho administrativo respecto de la concesión, que no podía transmitirse a un tercero. Hoy ni PASA ni Promotora Ambiental La Laguna tienen ningún vínculo con el ayuntamiento, y eso lo tengo que destacar porque al declarar la nulidad de estos actos no se afectan derechos de terceros, simplemente se restituye al estado en que se encontraba antes para normalizar la aplicación de la ley. La legitimidad en la que se basa la actora índice ambiental, efectivamente, como decía el regidor Alfredo, es su derecho a un medio ambiente sano. Y este derecho, según ellos, fue transgredido porque al pasar la concesión de Promotora La Laguna a PASA Cuernavaca no contaba con todos los elementos para el tratamiento de residuos sólidos, su confinamiento y cuidado para los lixiviados, que no contaminaran mantos freáticos, entre otras cosas. Entonces, esa parte quedó superada. Hoy la condena al ayuntamiento es solo declarar la nulidad de esos actos, pero no tiene mayores consecuencias en la inmediatez. Entonces, no sé si tenga alguna otra pregunta con relación a este tema. Muy bien. La sentencia nos está condenando a declarar la nulidad de diversos acuerdos. Si nos hace favor de leerlos, solo los puntos de acuerdo para que podamos proceder a la votación, por favor, consejera. El punto de acuerdo AC08 diagonal 0 SO diagonal 19 sexta 07 diagonal 074 de fecha 19 de junio del 2007. En este se autorizó realizar los trámites tendientes al cambio de la razón social respecto de la concesionaria del título de concesión para la prestación del servicio público de recolección, traslado, tratamiento, separación y disposición final de residuos y desechos en el municipio de Cuernavaca, de Promotora Ambiental de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la denominación de PASA Cuernavaca, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como realizar las modificaciones y adiciones correspondientes a las condiciones cuarta, quinta y sexta, séptima y décima séptima del título de concesión en los términos señalados en el acuerdo de referencia. Un momento, por favor. Secretario, someta en votación económica, si es de aprobarse, la nulidad de este punto de acuerdo que ha dado lectura la consejera jurídica.
Con gusto, por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo, si es de aprobarse la iniciativa con proyecto de acuerdo que deja sin efectos legales el acuerdo número AC/008/19/19 de fecha 19 de junio de 2007, así como todos los actos. Hasta ahí. Ok. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. El resultado de la votación es el siguiente, presidente: 13 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad. Gracias. Continúe, por favor, Sí. con el siguiente punto. El acuerdo AC003/SO/17, novena, 071/112 de fecha 27 de septiembre del año 2007, se aprobó la adenda al título de concesión para la prestación del servicio público de recolección, traslado, tratamiento, separación y disposición final de residuos y desechos en el municipio de Cuernavaca, respecto a la autorización de una prórroga hasta el día 31 de diciembre del año 2007, solicitada por la empresa concesionaria para el inicio de la prestación de servicios relativos a la operación del sitio de disposición final establecido en el título de concesión. Gracias. Por favor, secretario, someta a votación económica si es de aprobarse la nulidad de esa adenda. Someto a su consideración la nulidad de ese acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Gracias. Por favor, continúe, consejera. Sí, gracias, presidente. El acuerdo AC001/SO/27-12/07-154 de fecha 27 de diciembre del año 2007, donde se aprueba la adenda al título de concesión para la prestación del servicio público de recolección, traslado, tratamiento, separación y disposición final de residuos y desechos en el municipio de Cuernavaca, respecto a la autorización de una segunda prórroga de 90 días y hasta 150 días adicionales a los anteriores, solicitada por la empresa concesionaria para el inicio de la prestación de servicios relativos a la operación de la planta de separación y la operación del sitio de disposición final establecido en el título de concesión. Gracias. Por favor, secretario, someta en votación económica si es de aprobarse la anulación de este acuerdo. Pongo a su consideración la nulidad de este acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Gracias. Por favor, continúe, consejera. El acuerdo AC001/SO/11-3-08-183 de fecha 11 de marzo del año 2008, donde se aprueba la adenda al título de concesión para la prestación del servicio público de recolección, traslado, tratamiento, separación y disposición final de residuos y desechos en el municipio de Cuernavaca, respecto a la autorización de una tercera y última prórroga de carácter indefinido, con la única limitante de la conclusión del periodo constitucional de esta administración municipal, es decir, hasta el 31 de octubre del año 2009, sin perjuicio de las resoluciones o acuerdos que tomen las administraciones venideras, solicitada por la empresa concesionaria para el inicio de la prestación de los servicios relativos a la operación de la planta de separación y la operación del sitio de disposición final establecido en el título de concesión. Nuevamente, secretario, por favor, someta a votación si es de anularse este acuerdo. Pongo a su consideración la nulidad de este acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Gracias. Por favor, Sí. continúe, Sí, consejera. el último acuerdo, que es AC002/SO/08-09-405, mediante el cual se autorizó la adenda al título de concesión para la prestación del servicio público de recolección, traslado, tratamiento, separación y disposición final de residuos y desechos en el municipio de Cuernavaca,
para adicionar el servicio de limpia y barrido mecánico autorizado por el Congreso del Estado, modificándose en todo el contenido del título de concesión de referencia, su denominación, adicionándose de igual forma toda la información pertinente relacionada con el servicio de limpia o barrido manual. Nada más. Gracias. Por favor, someta en votación económica, secretario, si es de anularse este punto de acuerdo. Por instrucciones del presidente, también pongo a su consideración la anulación de este acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad. Gracias. ¿Algún tema adicional que sea necesario tratar, consejera? Nada más se solicita que se emita el acuerdo por parte de este honorable Cabildo para poder dar cumplimiento a esta sentencia firme, sí, que nos está requiriendo que se haga el cumplimiento a estos acuerdos, que se deje sin efecto, para estar en condiciones de poder dar contestación a la autoridad correspondiente. Nada más es todo. Gracias. Por favor, secretario, emita los acuerdos a la brevedad y entréguele copia certificada a la consejera jurídica para que los exhiba ante el Tribunal de Justicia Administrativa y acredite que este cabildo ha dado cumplimiento en tiempo a la sentencia dictada en el expediente TJA, diagonal primera sala, diagonal 066, diagonal 2022. Muchas gracias, consejera. Gracias. Buen día. Adelante, por favor, secretario, con el desahogo del siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el punto número 8, que ya se trató en el punto número 5, en el informe que manda el SAPAC, el licenciado el ingeniero Arnoldo Heredia, que fue con respecto al tema de CFE, por el cual pasaríamos al siguiente punto, que sería el 9º del orden del día. Es el informe de la remisión de acuerdos a comisiones municipales y a las secretarías, dependencias y organismos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, emanados de sesiones de cabildo, presentado por el ingeniero Oscar Armando Cano Mondragón, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca. Tiene usted la palabra, secretario. Con su venia, presidente, buen día a todos. De manera sucinta, por economía de esta sesión, toda vez que ya fue circulado el informe completo, procedo a manifestar lo siguiente. El presente informe se realiza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción octava de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Contiene la relación sucinta de los acuerdos emanados en sesiones de cabildo que cuentan con una disposición expresa para dar su debido cumplimiento por parte de los servidores públicos de este ayuntamiento. Del 1 de enero al 28 de febrero de este año se aprobaron un total de 55 acuerdos por el Cabildo de Cuernavaca, mismo que corresponden a los números SO diagonal AC-01 diagonal 01-1-2025 al SO diagonal AC-55 diagonal 26-2-2025, los cuales fueron turnados en tiempo y forma para su cumplimiento exacto, destacando que diversos acuerdos no ameritan un cumplimiento en específico dirigido a las dependencias, sino a diversas unidades administrativas, como lo son los nombramientos emitidos a diversos servidores públicos, cuyo cumplimiento corresponde a la Secretaría de Administración para los trámites correspondientes. Sin embargo, se remitieron a las dependencias con fines de conocimiento. Se remitieron 3 iniciativas a las comisiones de Gobernación y Reglamentos y de Hacienda, Programación y Presupuesto, de los cuales el relativo a la reforma del reglamento del presupuesto social ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, fue cumplido, toda vez que fue aprobado en sesión de cabildo el dictamen correspondiente. Es cuanto, presidente. Gracias. Por favor, agregue a los expedientes correspondientes los informes rendidos para los efectos legales procedentes. Y continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a los dictámenes emanados de la Comisión Dictaminadora de Pensiones. Gracias. Por economía de tiempo, propongo a este cabildo se conceda la palabra al presidente de la Comisión de Pensiones, regidor Salvador Aguilar,
y nos dé cuenta con los 29 dictámenes que su comisión ha preparado para someter a consideración de este cabildo, y al final emitamos la votación en lo general. Si están ustedes de acuerdo, les pediría tenga bien manifestarlo levantando la mano. Gracias. Se concede la palabra al regidor Salvador Aguilar Rea. Gracias. Buen día a todos los integrantes de este honorable Cabildo de Cuernavaca. Con su venia, señor presidente, el día de hoy estaremos presentando para su discusión, en su caso aprobación, diversos dictámenes de solicitudes de pensiones que han realizado los trabajadores de este Ayuntamiento de Cuernavaca y elementos de seguridad pública, los cuales son los siguientes, a saber: dictamen por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana Ana María Montalbán Ramírez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 643/2024, desempeñando como último cargo el de asistente administrativo en la delegación licenciado Benito Juárez García, con 20 años, 5 meses y 21 días de servicios laborados de manera ininterrumpida para este ayuntamiento. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% del último salario de la solicitante. 2. Dictamen por que concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana María de Lourdes Ramírez Guadarrama, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1698/2023, desempeñando como último cargo el de técnico informático en la delegación municipal Don Miguel Hidalgo y Costilla, con 13 años y 25 días de servicio de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 65% del último salario de la solicitante. Dictamen pero el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Mauricio Garza Millán, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 434/2024, desempeñando como último cargo el de auxiliar técnico en la entonces Secretaría de Bienestar Social y Valores, con 16 años, 8 meses y 24 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Omar Humberto Mondragón Ocampo, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 775/2024, desempeñando como último cargo el de operador en la Dirección General de Desarrollo Sustentable, con 22 años, 7 meses y 10 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Primitivo Valdovinos Palma, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1727/2023, desempeñando como último cargo el de velador conserje en la administración del Mercado Municipal Vicente Guerrero, con 23 años, 11 meses y 12 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada y jerarquía inmediata superior al ciudadano J. Socorro Montoro Herrera, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA/4-JRNF-225/2024, desempeñando el último cargo de policía tercero, con 19 años, 9 meses y 29 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% a la remuneración que corresponda con su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía tercero. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada
y jerarquía inmediata superior al ciudadano Pablo Baena Villalobos, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA diagonal cuarta cera diagonal JRNF-231 diagonal 2023, por el cargo desempeñado de policía segundo con 10 años, 8 meses y 10 días de servicio de manera ininterrumpida. Dicha pensión debería de cubrirse al 75% de su salario y que le corresponda con la nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía segundo. Dictamen porque concede pensión por jubilación al ciudadano Alejandro Ángel de Jesús, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 623 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de inspector en la Dirección de Aseo Urbano, con 33 años, 6 meses y 13 días de servicio de manera interrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 100% del último salario del solicitante. Dictamen porque concede pensión por jubilación al ciudadano Daniel Nava Sánchez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 768 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de jefe de brigada en la Dirección de Parques y Jardines, con 25 años, 11 meses y 22 días de servicio de manera interrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. Dictamen porque concede pensión por jubilación al ciudadano Enrique Román Jiménez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 170 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de supervisor en la Administración del Mercado Municipal Vicente Guerrero, con 31 años, 7 meses y 24 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 100% del último salario del solicitante. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Gregoria Begonia Morales Marín, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito dentro del juicio de amparo 58 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de inspector en la Dirección de Educación Ambiental, con 23 años, 4 meses laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% del último salario de la solicitante. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Javier Antúnez López, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 326 diagonal 2024, desempeñando último cargo el de oficial bombero en la Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, con 26 años, 1 mes y 13 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 80% del último salario del solicitante. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Juanita Vera López, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 355 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de intendente en la Dirección del Mercado Adolfo López Mateos, con 31 años, 7 meses y 25 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 100% del último salario de la solicitante. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana María Eugenia Esperanza León Gómez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 175 diagonal 2024, desempeñando el último cargo de asesor en la Dirección de Aseo Urbano, con 24 años, 2 meses y 9 días laborados de manera interrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 80% del último salario de la solicitante. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Marta del Socorro Beltrán Romero, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 884 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de taquimecanógrafa en la Dirección de Gobierno y Archivo Municipal, con 26 años, 1 mes y 10 días de servicio de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 90% del último salario de la solicitante.
Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Maximina Estrada Juárez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 239/2024, desempeñando como último cargo el de analista de información en la Dirección de Licencias de Funcionamiento, con 29 años, 11 meses y 16 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 100% del último salario de la solicitante. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Moisés Quiroz Santana, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 642/2024, desempeñando como último cargo el de inspector en la Dirección General de Desarrollo Sustentable, con 27 años, 4 meses y 17 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 85% del último salario del solicitante. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Octavio Ochoa de la Cruz, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 850/2024, desempeñando como último cargo el de Policía Tercero en la Dirección General de Policía Preventiva, con 23 años, 8 meses y 10 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 65% del último salario del solicitante. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Ramiro Aguilar Román, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1354/2023, desempeñando como último cargo el de auxiliar contable en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, con 26 años, 6 meses y 14 días laborados ininterrumpidamente. Dicha pensión deberá de cubrirse al 80% del último salario del solicitante. Dictamen por el que concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Abel Sámano Román, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA/4-JRNF-191/2023, desempeñando como último cargo el de policía en la Dirección General de la Policía Preventiva, con 22 años y 21 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 60%, conforme a la remuneración que le corresponda a su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como Policía Tercero. Dictamen por el que concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata y superior al ciudadano Isaí Gutiérrez Guadarrama, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA/Segunda Sala /47/2024, desempeñando como último cargo el de Policía Segundo en la Dirección General de Policía Preventiva, con 10 años, 8 meses y 10 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 80% a la remuneración que le corresponda a la nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como Policía Tercero. Dictamen por el que concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Humberto Pioquinto Salgado, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA Primera Sala /179/2023, desempeñando como último cargo el de policía en la Dirección General de la Policía Preventiva, con 10 años, 11 meses y 14 días laborados ininterrumpidamente. Dicha pensión deberá de cubrirse al 95% a la remuneración que le corresponda a su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como Policía Tercero. Dictamen por el que concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior a la ciudadana María Gabriela Rodríguez Gómez, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA/Quinta Cera /001/2024, quien desempeñó último cargo como policía en la Dirección de Policía Vial, con 24 años, 11 meses y 22 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 80% conforme a la remuneración que le corresponda
a su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía tercero. Dictamen por el que concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Mario Alberto Moreno Abarca, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJ, diagonal quinta cera, diagonal JDN, guión 106, diagonal 2023, desempeñando como último cargo el de Policía Segundo en la Dirección General de Policía Preventiva, con 22 años, 5 meses y 26 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 60% conforme a la remuneración que le corresponda a la nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía primero. Dictamen que se concede pensión por viudez a la ciudadana Juana González Lázaro, cónyuge supérstite del finado pensionado Andrés Valdés Mesa, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado 10º de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 622 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de chofer en la dirección del entonces en la entonces Dirección de Saneamiento Ambiental. Dicha pensión deberá de cubrirse al 100% de la última percepción que hubiera gozado el finado pensionado. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Olga Parra Morales, cónyuge supérstite del finado jubilado Miguel Ángel Olayor Cortés, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, diagonal tercera sala, diagonal 232, diagonal 2023, desempeñando como último cargo el de policía en la Dirección General de la Policía Preventiva. Dicha pensión deberá de cubrirse al 100% de la última percepción que hubiera gozado el finado jubilado. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Rosa López Gómez, concubina del finado pensionado Abel Silvas Aguilar, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado 7º de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 624 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el administrativo especializado en la entonces Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. Dicha pensión deberá de cubrirse al 100% de la última percepción que hubiera gozado el finado pensionado. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Enrique Paredes Garduño, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado 5º de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1699 diagonal 2023, desempeñando como último cargo el de técnico especializado en la Dirección de Parques y Jardines, con 25 años y 18 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. Y dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano José Lorenzo Pérez Velázquez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado 5º de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 287 diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de peón de bacheo en la Dirección de Infraestructura Urbana, con 24 años, 7 meses y 3 días laborados de manera ininterrumpida. Dicha pensión deberá de cubrirse al 70% del último salario del solicitante. Serían todos y cada uno de los dictámenes aprobados por la Comisión de Pensiones de este ayuntamiento, los cuales están para su discusión y en su caso aprobación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidor. Ha sido bastante el trabajo que ha desarrollado la comisión. Tienen nuestro reconocimiento. Así habrán de llegar nuevas sentencias que se someterán a ese cabildo. Bueno, todos los puntos de acuerdo que se presentaron son consecuencia de sentencias de amparo o sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Tienen algún comentario? Sí, regidor Gabriel Rivas tiene la palabra. Bien, yo nuevamente vuelvo a insistir en que esto es un doble logro de quienes obtienen la pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y en este caso hasta por viudez, ¿no? Derechos ya adquiridos con la antigüedad en el trabajo y que tienen que recurrir al amparo. Y lo que más me
me indigna es que las viudas de los trabajadores tengan que recurrir también al amparo para poder obtener el beneficio que ya les dejó quien trabajó durante muchos años en el ayuntamiento. Esto representa que durante un buen tiempo, aparte del gasto que tuvo que hacer la viuda para poder pagar ese amparo, mucho tiempo no tuvo el ingreso al que tenía derecho desde el principio. La cuestión de la seguridad social, dentro de lo que entra todo esto de las pensiones, las jubilaciones y bueno, también la ley del servicio civil del Estado, establece pues que se les tiene que pagar a quienes cumplen con estos requisitos y sin embargo, bueno, pues tienen que recurrir al amparo para poder obtener los beneficios. Pero luego aparte todavía cada año, de acuerdo a los dictámenes y de acuerdo a las sentencias, se les tiene que pagar de acuerdo al incremento que sufra el salario mínimo, pero no se los pagan, les pagan el incremento que obtienen los trabajadores en activo. Esto también es violatorio de la ley porque tienen que recurrir nuevamente al amparo para poder obtener esos incrementos y muchas veces son incrementos que se van acumulando y que al final pues se tendrán que pagar, ¿no? Yo he insistido mucho en que lo que se está administrando, porque alguna vez la Consejería Jurídica llegó a decir que se había obtenido tanto de dinero en ahorro por pensiones de los trabajadores, es decir, no se está obteniendo un recurso, se está simplemente administrando una deuda, ¿sí? A la larga todos los trabajadores tienden a ganar sus juicios y yo sí quisiera que por lo menos a las viudas, a los huérfanos, se les diera su pensión de inmediata sin necesidad de que tuvieran que recurrir a un juicio de amparo. Es una cuestión de humanidad que si ya falleció el trabajador que estaba percibiendo la pensión, a la viuda se le dé de inmediato la pensión por viudez para no esperar a que tenga que transcurrir bastante tiempo, hasta 2 años hemos visto, para poder obtener ese beneficio al que tiene de manera inmediata en cuanto fallece el trabajador. Mínimamente eso yo pediría que se incluyera como algo prioritario la cuestión de las pensiones por viudez, por orfandad, y que los incrementos a los salarios se consideren como lo está estableciendo la sentencia. No se pide otra cosa, ¿no? Yo sí pediría que seamos más sensibles a este tipo de cosas, porque los trabajadores están dejando su vida al servicio de la sociedad, al servicio de todos los habitantes de Cuernavaca, y de pronto no correspondemos a ese servicio dándole los derechos que les corresponden, ¿sí? Esto ya se está haciendo una práctica en varios ayuntamientos, pero yo creo que debiera darse toda la atención a estos casos y que se debiera dar también la seguridad social, que es un derecho humano plena a todos los trabajadores, porque eso de pagarles nada más el servicio de salud es otra cosa, pero que también tiene que ver con los derechos de los trabajadores, y en el caso de la seguridad social es un derecho humano universal, no solamente que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 123 constitucional. Yo ahí la dejo, nada más fijo mi postura, porque más adelante tal vez nos tengan que condenar a otras cosas al ayuntamiento, y yo sí quiero dejar claro que yo no estoy de acuerdo en cómo se están dando las cosas, para que a mí no me vayan a involucrar en algún momento en sentencias en contra del municipio, ¿no? Gracias. Gracias, regidor. Regidora Miriam Barajas tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Primero, reconocer el trabajo que se está haciendo desde la Comisión de Pensiones, al igual que a través del Cabildo, encabezado por nuestro presidente José Luis Uriostegui, para reconocer pues los años de trabajo que cada trabajador y elemento del municipio tuvo y su larga trayectoria. Entonces, me surge solamente una duda por cuanto a algún expediente, porque escuché que se mencionó 95% de la pensión por 27 años de servicio, pero en otro expediente escuché que eran 85% que le correspondía a la pensión. Entonces, solamente para disipar esa duda, no sé si escuché mal, para aclarar el dato en específico, ahorita les mando el expediente en el que fue, pero para que quede claro. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora Erika Lastra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo comprendo las manifestaciones que acaba de realizar el regidor Gabriel Rivas. También no estaría de acuerdo que los trabajadores tuvieran que llegar al juicio de amparo para que se les respeten sus derechos, ya que sí, o sea, en efecto son derechos adquiridos. Sabemos que el juicio de amparo es un juicio muy costoso y si estos trabajadores apenas tienen para su sustento día con día o inclusive no lo tienen, no me parecería justo y no me parecería adecuado que tuvieran además que erogar su poquito recurso en el juicio de amparo, sobre todo en los casos de viudez u orfandad, ya que de este trabajador dependía la totalidad de su sustento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, regidor Salvador Aguilar, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En la duda que presenta la regidora Miriam, le corresponde el 85% al trabajador. Sí. Y quisiera hacer además algún comentario, señor presidente. Coincido con los pronunciamientos de la compañera regidora Erika y del compañero regidor Gabriel, pero yo quisiera además comentar que debido al rezago importante que hay de número de solicitudes de pensiones, al interior de la comisión se estarán atendiendo de manera gradual, ¿no?, cada una de ellas. Para poder dictaminar implica un trabajo importante, revisar la viabilidad de las solicitudes, es decir, revisar los expedientes. Recordemos que muchos de los trabajadores no han laborado tan solo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, han laborado en otros ayuntamientos, en algún organismo constitucional autónomo, en algún poder, que todo esto implica llevar al comité técnico a una investigación que permita revisar que realmente existan y que hayan sido trabajadores en alguna otra dependencia, en algún otro poder, como he mencionado, pero que todo ello hace un trabajo importante que desarrolla la Dirección de Recursos Humanos, que tal vez puede provocar un retraso importante en todas y cada una de las solicitudes, y al interior de esta comisión, en esta administración, se ha dicho que se habrá de revisar todos y cada uno de los expedientes de manera puntual y clara, ¿no? Y esta comisión está lista para revisar esos expedientes y que cada una de las solicitudes cumplan con los requisitos que exige la ley, ¿no? Pero esto implica un trabajo importante porque nosotros no habremos de presentar ningún dictamen a este cabildo sino que previamente se haya revisado. Entonces yo sí llamo a los compañeros de este cabildo, a los trabajadores de este ayuntamiento, a que tengan la paciencia, la tranquilidad y seguridad de que todas y cada una de las solicitudes de pensiones se habrán de atender, y en el caso de los compañeros que han decidido acudir a los órganos jurisdiccionales, pues estaremos cumpliendo las sentencias de todos y cada uno de ellos, ¿no?, en base a lo que vayan notificando este ayuntamiento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Regidor Alfredo González tiene la palabra. Gracias. Por principio de cuentas, también pronunciarme en el sentido de las manifestaciones que se han hecho con antelación, sobre todo en el caso específico que además ya lo comentaba el alcalde en el precabildo, e incluso él ha sugerido que podamos empezar a trabajar como cabildo, pero sobre todo quienes integran la comisión de pensiones, en la parte relativa a priorizar estos casos específicos en los que desafortunadamente por viudez o por orfandad
se tiene esta necesidad, evidentemente que también es un derecho adquirido en la parte relativa al otorgamiento de la pensión. En eso creo que hay un tema de común acuerdo, sí nada más aclarar que en esa parte relativa habría que hacer un análisis y yo también pediría, sé que va a ser un ejercicio complicado, pero yo solicitaría al presidente de la Comisión de Pensiones que en concordancia con el tesorero pudiera hacer una proyección del impacto presupuestal que tendría o que va a tener aprobar las 420 pensiones, creo yo que hablábamos más o menos de ese número, 420, 450, el impacto que tendría aprobarlas, porque me parece que el tema de las pensiones, y no solamente hablando del Ayuntamiento de Cuernavaca, hablemos también en el ámbito estatal, es un tema que a la postre va a ser complejo, ¿no? Porque comprometen mucho, desafortunadamente por no haber tenido una planificación con relación a este derecho que si bien es adquirido, pero también comprometen mucho los trabajos de las administraciones públicas, indistintamente de quién esté a la cabeza de la comuna o del gobierno del estado, de tal suerte que, también lo hemos platicado con el alcalde, el tema que ocurre es que cuando una persona se pensiona y deja esa vacante, pues tendría que irse a contratar una nueva persona para poder cubrir esa vacante y están en aras de tener una funcionalidad en las áreas. Ya de suyo esa situación nada más implica erogar un doble gasto en esa particularidad, entonces yo en algunas otras mesas lo he dicho, sí creo que valdría la pena como cabildo al menos sentar las bases y dejar un antecedente para tocar la puerta del gobierno del estado y en un trabajo en conjunto nuevamente retomar una idea que además el secretario como diputado la llevó en varias ocasiones a las mesas del Instituto de Pensiones y Jubilaciones del estado de Morelos. Necesitamos encontrar un esquema en donde se pueda asegurar este derecho adquirido sin comprometer los trabajos a futuro de las administraciones públicas. Entonces sí me parece que es un tema delicado, es un tema que hay que analizar, porque también si lo vemos lisa y llanamente pareciera ser, así como se expresan las consideraciones, que nosotros nos estamos negando a otorgar un derecho que de manera adquirida. Hay un procedimiento marcado. En horas tiempo no sé cuánto llevaría a hacer la investigación y el análisis de los 440 expedientes, pero también es una realidad que en ese lapso de tiempo el trabajador o la trabajadora están en uso de su ejercicio para poder acudir a un órgano jurisdiccional y entonces, derivado de una sentencia, alcanzar este derecho, que no sería lo óptimo. Pero yo sí creo que valdría la pena hacer ese diagnóstico y ese análisis, sobre todo para situar de manera muy concreta una narrativa de la realidad de los hechos y que no parezca que nosotros como cabildo nos estamos negando a otorgar estas pensiones que evidentemente por derecho corresponden, ¿no? Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Para evitar salirnos del tema, sometamos a votación los dictámenes y posteriormente les daré el uso de la palabra. A menos que tengan algo que tratar respecto de los dictámenes, si no es así, entonces, por favor, secretario, recabe votación acerca de si es de aprobarse en lo particular cada uno de los dictámenes de los que nos ha dado cuenta el presidente de la Comisión de Pensiones. Por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse los 29 dictámenes emanados de la Comisión Dictaminadora de Pensiones que fueron expuestos por el regidor Salvador Aguilarrea en su carácter de presidente de dicha comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 12 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Tiene la palabra síndica Paula Tal. Gracias, alcalde. Cabildo, lo saludo con mucho gusto, con su permiso, presidente. Quisiera ser breve solamente para reconocer públicamente a las y los ciudadanos que el día de hoy reciben esta jubilación, que esta felicitación va en sentido de reconocer el trabajo por tantos años que hicieron, que hoy, pues gracias al trabajo que se hizo en el Comité de Pensiones y que hoy se puede llevar a cabo, este reconocimiento de todo el tiempo que dedicaron a un trabajo día a día
y pues felicitar también a todos los participantes del comité. Es cuanto. Muchas gracias, síndica. ¿Alguien más quiere expresar algo? Bueno, a ver, para otorgar pensiones requerimos recursos económicos y el ayuntamiento tiene que recaudar recursos propios y recibir participaciones federales. Mientras no tengamos la capacidad de incrementar tanto unos como otros, vamos a seguir contando con el mismo recurso. Para este año, les decía, en Precabildo tenemos considerado un pago de en promedio 470 millones de pesos solo para pensiones y jubilaciones en un universo de aproximadamente 1,200 personas. Si agregáramos las 400 que hoy están pendientes de resolverse, agregaríamos una tercera parte más, lo cual implicaría alrededor de 180 millones de pesos que no tenemos presupuestado. Y no se trata de negarle el derecho a quien ha solicitado la pensión cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley del servicio civil. Se trata de que el ayuntamiento no se paralice privilegiando una de sus responsabilidades con relación a otras, que es la de dotar de servicios públicos a toda la población. Yo les invitaría, como lo hice hace rato en Precabildo, a que demos prioridad a las solicitudes de personas viudas, de huérfanos, de adultos mayores y de personas con enfermedades crónico-degenerativas que requieren un ingreso fijo a partir de que se apruebe la pensión. En otros casos, hay personas que se encuentran en una edad productiva y que, de acuerdo con las estadísticas de INEGI, nuestra posibilidad de vida son hasta 75, 77 años, y hoy tenemos personas que solicitan pensión entre 40, 50, 55 años de edad. Entonces, podemos apelar a su comprensión y por razones humanitarias resolver primero aquellas donde la vida de las personas se encuentra en riesgo. Y eso dependerá también de la Comisión de Pensiones y la Secretaría de Administración junto con la Tesorería. No es en automático, como lo referían adecuadamente, que presenten la solicitud y de inmediato la turnemos al Cabildo, porque si trabajó solamente para el municipio, con la hoja de servicio bastará para acreditar la antigüedad que pretenda demostrar y de ahí obtener la pensión. Pero si ha laborado en diferentes instancias, debemos recabar información para no incurrir en lo que sucedió también en el Congreso del Estado, que presentaban documentos apócrifos para acreditar antigüedades. Entonces, la responsabilidad de nuestra Comisión de Pensiones es recabar información para determinar la veracidad de la información contenida en los documentos presentados, y eso se lleva tiempo. Y no vamos a regatearle derecho a nadie, simplemente hay que tener en cuenta que nuestras responsabilidades van más allá de solo otorgar pensiones. Bien, con esto agotamos este punto y reitero mi invitación a la Comisión de Pensiones para que prioricemos esos 4 grupos de solicitantes: viudas, huérfanos, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas. Si están ustedes de acuerdo. Bien, adelante por favor con el siguiente punto, secretario. Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación de la iniciativa con proyecto de reglamento interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Cuernavaca, presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal constitucional de Cuernavaca, Morelos. Gracias, secretario. Este tema, para quienes integran el CIPINA, que es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Cuernavaca,
ha sido analizado previamente en ese cuerpo colegiado, se recibieron propuestas, se han incorporado y habrá otras que seguramente habrán de adicionarse para fortalecer esta normativa. El reglamento de la Secretaría Ejecutiva tiene como finalidad que las sesiones se conviertan en algo productivo, no solo sesiones de trámite en donde no se aterrice nada en defensa de los grupos etarios a los que se refiere este reglamento. Yo les pediría que en la medida de lo posible privilegiemos el análisis de este para que de inmediato pudiera aplicarse por el Consejo de este sistema integral. Y túrnese, por favor, a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, secretario, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación de la iniciativa con proyecto de reglamento para la atención, control y bienestar de perros y gatos para el municipio de Cuernavaca, Morelos, presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal constitucional de Cuernavaca, Morelos. Quiero hacer una breve explicación. Desde hace 7, 8 años, desde la iniciativa privada, he estado colaborando con grupos de animalistas interesadas, la mayor parte de ellas son mujeres, debo reconocerlo, por proteger los derechos particularmente de animales de compañía, que hoy han sido reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte de la familia. Somos familias multiespecies y cada uno de estos entes también tiene derechos y nos corresponde tutelarlos. Desde ese tiempo, les decía, ha habido esfuerzos para llegar a un reglamento que dé protección integral a estos seres, pero también establezca claramente las responsabilidades del municipio y de las personas que tienen perros y gatos en sus domicilios y que a veces los maltratan o los dejan en situación de calle. Este trabajo al que me refiero ha sido elaborado particularmente por la doctora Alicia Castrillón y Moya. No es un trabajo que yo he llevado a cabo y ha recogido puntos de vista de diferentes personas que se han dedicado a atender animales en situación de calle y también llevar a cabo jornadas de vacunación y esterilización para evitar que se estén propagando perros en calle o gatos en calle y evitar enfermedades transmisibles a las personas. Pues, someto a consideración este proyecto para turnar a la Comisión de Reglamentación y en su caso llevemos a cabo mesas de consulta para que otras personas interesadas en el tema puedan participar e integrar sus opiniones a la reglamentación que en su caso podríamos aprobar en breve. Por lo tanto, secretario, remítase a la comisión respectiva para su análisis y seguimiento. Con gusto, presidente. Y el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se adicionan dos últimos párrafos al artículo 7 del acuerdo ACE 004/SO/17 309/38 por el que se aprueba el reglamento de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, presentado por la regidora Erika Lastra Jaimes. Regidora, ¿desea hacer uso de la palabra? Adelante, por favor. Con su venia, presidente, hoy presento una propuesta de adición al artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca con un objetivo claro: fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta toma de decisiones en el manejo de los recursos públicos. Nuestra responsabilidad como servidores públicos nos obliga a garantizar que cada adquisición o contratación se realice con información suficiente, accesible y en apego a los principios de eficiencia y honradez.
tal y como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, esta iniciativa establece dos medidas fundamentales. Número 1, convocar invariablemente a todos los miembros del Comité de Adquisiciones, señalando fecha, hora y lugar de la sesión. Número 2, enviar con la convocatoria el orden del día, la documentación completa de los asuntos a tratar y el acta de sesión anterior. Por lo tanto, con esto aseguramos que cada decisión que se tome en el comité esté bien fundamentada, evitando discrecionalidad, malas prácticas o errores administrativos que puedan perjudicar el uso del erario público. Cabe destacar que esta reforma armoniza nuestro reglamento municipal con las disposiciones estatales en materia de adquisiciones, reforzando las mejores prácticas de gestión pública con el compromiso que siempre hemos tenido todos los integrantes de este cabildo: ser un gobierno transparente, eficiente y responsable. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Se turna su punto de iniciativa de reforma al reglamento para la valoración respectiva. Estimamos que es válida y en su caso se habrá de aprobar. Gracias. Adelante, por favor, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 26 de febrero de 2025. En virtud de que ya fue circulada a todos los integrantes con oportunidad, presidente, solicito a este honorable Cabildo la dispensa de la misma y proceder a su aprobación. Adelante. Por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de este Cabildo, si es de aprobarse, la dispensa de la lectura y el contenido del acta de la quinta sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 26 de febrero de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 12 votos a favor, 0 en contra. Es aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Por favor, proceda a desahogar el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales. Asuntos generales que tratar. Bueno, yo tengo algunos informes que me parecen muy oportunos. Se publicó el día de ayer una convocatoria para que el presupuesto que aprobó este Cabildo se aplique en la compra de tinacos y se entreguen de manera gratuita a personas que cumplan los requisitos básicos. El primero es tener contrato con ZAPAC para el servicio de agua potable. Segundo, estar al corriente en el pago de sus recibos de agua potable. Tercero, no tener un espacio para almacenar agua. Y cuarto, no tener la capacidad económica para comprar este equipamiento. Las inscripciones ya están abiertas. Invitamos a la población que se encuentre en esta circunstancia a que participe, que haga sus solicitudes. El presupuesto que este Cabildo aprobó para la adquisición de tinacos son 4 millones de pesos. Así que agotaremos ese presupuesto en la adquisición y entrega a quienes concurran cumpliendo los requisitos. Segundo tema, el DIF municipal, por iniciativa de su presidenta, licenciada Luz María Zagal Guzmán, mi esposa, está arrancando un programa artístico que ha denominado Uniendo Corazones. Es una réplica de un programa que se llevó a cabo hace aproximadamente año y medio y que le llevó a invitar a artistas de varias partes de este país y algunos locales, y recaudaron alrededor de 600,000 pesos que utilizaron para la compra de equipo auditivo, pues, sillas de ruedas, bastones, entre otras cosas. Se invita a todas las artistas, los artistas que residen en Cuernavaca y en otras entidades que quieran participar. Tendrán que acudir al DIF a recibir una pieza de cerámica en forma de corazón para poder intervenirla y convocar posteriormente a una subasta de arte
y recaudar los fondos para continuar con programas sociales inherentes al sistema DIF municipal. Otro tema que me parece muy importante, el DIF está convocando a una convivencia familiar este viernes 14 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Parque Tlaltenango. Con esto se pretende que las familias de Cuernavaca acudan a espacios públicos con su medida de seguridad a escuchar, en este caso va a ser un mariachi, a poder comprarle algún antojito, alguna bebida refrescante a emprendedoras o emprendedores que también son convocados por el DIF municipal para que en este entorno de alegría, de convivencia, fortalezcamos el tejido social. Les invito a todas y todos ustedes, a quienes nos siguen en redes, este viernes a las 5:30 de la tarde. También quiero recordarles que ya se lanzó la convocatoria para el presupuesto participativo 2025. Los requisitos están ahí, pueden entrar a la página del ayuntamiento, ahí están todas las convocatorias, se establecen los plazos. El monto de cada acción que se entregará es de 65,000 pesos más IVA, están definidos los materiales que se podrán adquirir. Y también informarles que el presupuesto participativo del 2023 ya terminó de entregarse. Ya nada más tenemos pendiente el del año 24. Del 23 faltaban alrededor de 17 acciones, ya se está terminando, me parece que este viernes se concluyen 2 o 3 últimas y con eso se cierra. Del 24 son 152 acciones que también ya llevaremos a cabo el proceso licitatorio para la adquisición del material y su entrega previa a la entrega del año 25. Bueno, eso es cuanto quería poner a consideración de ustedes. Adelante, regidor. Sí, yo también quisiera dar un comercial. En la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Personas con Discapacidad se ha acordado realizar un foro aquí en el Museo de la Ciudad el día 21 de marzo a las 11 de la mañana, porque nos ganaron el espacio temprano. Va a haber participación, bueno, el foro se va a llamar Derechos Humanos de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, y estarán presentes ponentes del Congreso del Estado, del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Bienestar Social, y por supuesto vamos a invitar a nuestras funcionarias del área de bienestar social también, ¿no? Entonces están invitados, va a ser un foro interesante, van a venir representantes y personas, representantes de organizaciones y personas con este tipo de problemas, y los queremos escuchar de viva voz. Aparte de que haremos exposiciones, se escucharán preguntas, respuestas y opiniones de los directamente involucrados. Nada más esa sería la invitación, el día 21 de marzo a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aquí vamos a estar, aquí en el Museo de la Ciudad. Muy bien, muchas gracias por el aviso, regidor. ¿Alguien más? Bien, agotamos los asuntos generales. Secretario, continúe, por favor. Presidente, informo que no existen más asuntos que tratar, por lo que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. Gracias. Siendo las 12:20 del 12 de marzo de 2025, declaramos clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria de Cabildo. Muchas gracias, buenas tardes.